siempre se va a iniciar con una falla hemodinámica que va a llevar a la mala perfusión y que si no se corrige va a terminar en falla multiorgánica. Lo que va a variar es el origen de esa falla hemodinámica. La corrección del shock dentro de la primera hora es vital para la sobrevida de estos pacientes. Por eso es muy importante que ustedes sepan manejar al paciente en shock durante la primera hora de vida, porque de eso depende el futuro. No alcanza con que sobrevivan, porque un shock maltratado, por más que hayan sobrevivido inicialmente, muchas veces terminan con los pacientes muertos dentro de los 7 días posteriores. Y eso se debe muchas veces a problemas, a no saber cómo tratarlo o a tratarlo mal. Otras veces no tiene que ver con nosotros, pero otras veces sí. Y eso es lo que vamos a ver en el final del teórico, con un caso donde justamente no supieron manejar el shock y terminó con la muerte del perro. Si tenemos que clasificar el shock de acuerdo al origen de la falla hemodinámica, tenemos el shock cardiogénico, donde falla el corazón inicialmente, el hipovolémico, donde se produce la disminución del volumen circulante y por eso el paciente entra en shock, ese es el que vamos a ver hoy. Pero también tenemos el distributivo, que lo van a ver cuando veamos paciente traumatizado, es el shock que se produce por vasodilatación, donde lo más común es la sepsis en los perros y en los gatos, ¿sí? Aunque puede ser, por ejemplo, la anafilaxia, en un shock distributivo. Y tenemos también el shock obstructivo, que es por determinadas causas que obstruyen el retorno venoso hacia el corazón, entonces no hay llenado ventricular y por ende no hay gasto cardíaco y el paciente entra en shock por esa razón. Y esto sería el caso, por ejemplo, de la dilatación torsión valvulogástrico, donde justamente esa distensión del estómago hace que no retorne sangre hacia el corazón y no haya llenado. Habíamos visto qué ocurría en una célula con una buena perfusión y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se produce una mala perfusión. Llega menos oxígeno, llega menos glucosa, pero esta poca llegada de oxígeno es crucial y esa célula, en lugar de realizar la glucólisis aeróbica, entra en glucólisis anaeróbica. Entonces, por cada mol de glucosa que se produce, que llega, no se van a formar 38 ATP como en el caso anterior, sino que se van a formar 2 ATP y ácido láctico. Ese ácido láctico es el que pasa en la circulación y ese ácido láctico es lo que hace que cuando nosotros hagamos determinaciones de lactato en el paciente en shock, nos dé lactato alto, que es lo que vamos a ver. Por otro lado, estos 2 ATP a la célula no le alcanzan de ninguna manera para mantener su funcionamiento. Entonces, lo primero que se bloquea es la bomba de sodio y potasio. Entonces, el potasio empieza a quedar fuera de la célula, no adentro, y el sodio, en lugar de salir, empieza a quedar dentro de la célula. ¿Y qué le pasa a la célula cuando tiene mucho sodio dentro? Se empieza a edematizar cada vez más y empieza a entrar en disfunción. Por otro lado, tampoco alcanza para mantener activa la bomba de calcio. Lo que hace la bomba de calcio es alterar la permeabilidad de las mucosas, cuando no funciona. Entonces, tenemos mucho sodio dentro de la célula y tenemos alteraciones a nivel de las membranas celulares, donde está alterada la permeabilidad. Entonces, a nivel de todos los organelos empieza a entrar sodio y empiezan a edematizarse todos los organelos, inclusive la mitocondria, que empieza a entrar en disfunción. Muchas células se rompen producto del edema, ¿sí? Otras no se rompen, pero terminan muriendo después por lo que se llama apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis celular? Es un mecanismo que tiene el organismo para detectar todo lo que está alterado y funcionando mal y destruirlo, ¿sí? Entonces, por más que la célula a veces sobreviva al shock, no quedó o está edematizada y el organismo va y por medio de la apoptosis lo termina destruyendo. Otras se rompen. ¿Y
¿Qué pasa cuando se rompen? A partir de esas membranas se empiezan a liberar los mediadores de la inflamación, ¿sí? Las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, ¿sí? Y esos mediadores de la inflamación, cuando pasan a la circulación, producen vasodilatación. Es decir, son sustancias altamente vasoactivas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en todo el organismo? Empieza a haber vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, y cuando hay vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y se alteran los endotelios, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber hipoalbuminemia porque la albúmina empieza a pasar al intersticio, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con el líquido? También se extravasa, ¿sí? Entonces aparece la depresión del volumen vascular, producto de esas citoquinas que están en la circulación. A partir de la ruptura de las membranas celulares. Entonces, y eso es producto de la isquemia, ya sea por una falta de oxígeno de origen respiratorio o ya sea por una falta de oxígeno de origen circulatorio, como es en este caso el shock hipovolémico. Si no hay perfusión, tampoco hay oxígeno. Entonces, esa depleción de fluidos hace que el paciente se hipotense también. A partir de esa respuesta inflamatoria, aparecen las fallas de los diferentes órganos, ¿sí? Cuando hay mala perfusión, los primeros que se alteran, los primeros que sufren, son los órganos menos vitales, porque el organismo va a tender siempre de mantener la volemia distribuida en los órganos más importantes o vitales, que son el corazón y el cerebro. Entonces, primero aparece la mala perfusión por vasoconstricción a nivel del tracto gastrointestinal y el riñón y el páncreas, después en general el pulmón y el hígado. Ese es el orden aproximado en que aparecen. No es matemático, hay veces que aparece disfunción primero del pulmón y después sigue el hígado, ¿sí? Y en el gato, recuerden que siempre el órgano blanco de la falla multiorgánica es el pulmón. En el perro suele ser primero el tracto gastrointestinal y el riñón, en el gato el pulmón. El número de órganos que falla es variable. Cuanto más órganos están en falla, menos posibilidades de sobrevida tienen nuestros pacientes. Y veamos cómo se van produciendo esas fallas, o qué vamos a ver nosotros. Si la falla a nivel renal es aguda, lo primero que van a ver es, primero que empieza la oliguria, después empieza la anuria y junto con la anuria empieza a venir sangre. ¿Por qué aparece sangre? Por la isquemia, aparece ahí hipoperfusión renal, hay una isquemia severa por vasoconstricción y finalmente no solamente deja de orinar, sino que viene sangre. Eso es cuando la falla es aguda. Si la falla es aguda, la urea y la creatinina a veces no tienen tiempo de elevarse. Y ustedes lo que van a ver es esto. Hay veces que esa falla renal se produce en forma progresiva. Entonces, cuando se produce en forma progresiva va a ser al revés. Lo primero que van a notar ustedes es que se empiezan a elevar los valores de urea y de creatinina en forma progresiva, ¿sí? Hasta que llega un momento que entran en la oliguria y termina finalmente en la anuria y la muerte. Entonces eso va a depender de cómo sea la falla, si es aguda o es progresiva. La falla en el tracto gastrointestinal se va a manifestar de esta forma, con diarreas, aparecen vómitos también, y cuando la isquemia intestinal es muy importante, la diarrea con sangre. También. En el pulmón se manifiesta por
lo que se denomina distrés respiratorio, que es una disnea muy severa, que en general no responde a la terapia de oxígeno. ¿Por qué no responde? Porque se produce primero un edema intersticial. ¿Sí? Ese edema intersticial, por alteración de la permeabilidad vascular, hace que no se altere el intercambio de gases, entonces no difunde el oxígeno. Si progresa ese edema intersticial, termina finalmente en un edema alveolar, como todos conocen, un edema de pulmón típico, pero inicialmente es un edema intersticial, no hay líquido en los alveolos. La falla hepática se va a manifestar siempre, comienza con aumento de la bilirrubina, empiezan a aumentar los valores de bilirrubina en sangre y empieza el aumento de las enzimas hepáticas progresivo. Cuando llegamos a esta instancia, que es la ictericia, es porque ya está avanzada la falla hepática, pero siempre el diagnóstico precoz de la falla hepática es a través de la elevación de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina. Puede aparecer también la coagulación intravascular diseminada. Muchas veces vemos que empieza a bajar el hematocrito, no hay nada que sangre, y bueno, este perro lo habíamos abierto y fíjense lo que se veía. ¿Ven esos coágulos que hay diseminados entre los músculos? Bueno, eso es coagulación, eso es parte de la coagulación intravascular. ¿Se llega a ver? Y finalmente, los últimos que fallan van a ser el corazón y el cerebro. ¿Cómo se manifiesta la falla cardíaca? Por arritmias. Son arritmias que no responden a los antiarrítmicos. Son pacientes que nunca tuvieron arritmias y que sobre el final empiezan la falla con arritmias. Cuando aparecen esas arritmias, ya les diría que el cuadro es irreversible. No vi ninguno que volviera de esa instancia. Y finalmente falla el cerebro, se pierde el control de los centros vasomotores y bueno, se produce finalmente la muerte. Por supuesto que estos pacientes del sensorio empiezan a alterarse, pasa por el estadio primero tuporoso, después empieza a estar comatoso. Fíjense que las arritmias se empiezan a hacer en serie, no es que son arritmias aisladas, empieza con arritmias aisladas, pero después siguen arritmias en serie que no las podemos controlar. Bueno, con respecto a la falla multiorgánica, si me preguntan si es reversible, bueno, muchas veces es reversible, pero va a depender fundamentalmente del tiempo que permanecieron isquémicos los tejidos. Cuando los tejidos permanecen mucho tiempo isquémicos, es decir, la hipoxia celular se prolonga en el tiempo, ya esa falla es irreversible. Y va a depender también del número de órganos que estén fallando simultáneamente. Pero muchas veces pasa que empieza a fallar el tracto gastrointestinal, después revierte, desaparecen los vómitos y la diarrea, después empieza a fallar el riñón, después revierte, después empieza un cuadro de distrés respiratorio combinado con el riñón, después revierte el distrés y finalmente termina mejorando. Y hay veces que empiezan a sumarse una falla tras otra y terminan muriéndose. Entonces depende de cuántos órganos empiecen a estar en falla. Dijimos que hoy íbamos a hablar del shock hipovolémico, ¿sí? Y es el que se produce por disminución del volumen circulante. Tenemos dos tipos de shock hipovolémico. Tenemos el shock hipovolémico absoluto, que es cuando se produce por pérdida de sangre, es decir, en los casos de hemorragias. Y tenemos el relativo, que es el que se produce por deshidrataciones severas, como habíamos visto con las piómetras o ese gatito que llevó el shock visceral. Entonces, si no se corrige cualquiera de las dos, este paciente termina en shock. Y
esta diferenciación, porque no es lo mismo manejar un shock hemorrágico que manejar un shock de tipo hipovolémico relativo, como es el pasaje de líquidos a terceros espacios. Es diferente el manejo que se hace, que es lo que vamos a ver ahora. Independientemente de si es absoluto o relativo, se manifiesta con 3 fases, de las cuales la fase compensada es solamente visible en el perro, no se ve en el gato. Tenemos la segunda fase, que es la descompensada temprana, que es la que todos reconocen, pero esta la vamos a ver ahora y es la que me interesa que empiecen a reconocer porque es la que es más fácil de corregir. Y después tenemos la tercera fase, que es la descompensada tardía o terminal, cuando se pierde más del 40% de la volemia, en donde muchas veces es irreversible, la mayor parte de las veces. Cuando se produce la pérdida de la volemia, más del 40% en forma brusca, es muy difícil que esos pacientes se recuperen. Y cuando permanecen mucho tiempo con gran parte de la volemia perdida y sin reponer, eso también es difícil que se recuperen. Entonces tenemos que apuntar a corregir esta y esta fundamentalmente. Pero para eso tenemos que entender qué es lo que pasa fisiológicamente cuando empieza a disminuir la volemia y el paciente se hipotensa. Empieza a actuar el simpático, que es el mecanismo compensador. Entonces, cuando un paciente se hipotensa, aparece el simpático, que lo que hace es tratar de mantener la perfusión en los 2 órganos vitales, que son ¿cuáles? Corazón y cerebro. Entonces vamos a ver todo lo que hace para mantener la perfusión en corazón y cerebro. A nivel de los vasos, se libera norepinefrina y se produce vasoconstricción. ¿En dónde va a producir vasoconstricción? En lo que es menos vital. Entonces va a haber vasoconstricción periférica a nivel de piel, mucosas, tracto gastrointestinal y riñón. Por otro lado, libera epinefrina. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Todo esto inicialmente, estos 2 mecanismos compensadores le van a permitir aumentar el flujo de sangre hacia el corazón y cerebro y mantener la perfusión de estos 2 órganos vitales. Pero fíjense que a expensas de esto. También hay una respuesta metabólica que se produce, que ante una situación de shock actúan la liberación de catecolaminas y cortisol que producen aumento de la glucemia. Y esto es muy importante porque van a ver que en la primera fase cuando un paciente recién ingresa en shock, lo más probable es que lo encuentren en hiperglucemia. Esto es una de las cosas que nos hace reconocer la etapa inicial del shock, la hiperglucemia. Además se contrae el vaso, ¿sí? Para liberar sangre a la circulación. De hecho, cuando nosotros tuvimos un paciente en shock y hicimos una cirugía y abrimos, lo que van a ver es que el vaso está chiquitito. Eso es porque liberó toda la sangre a la circulación para mantener la volemia. Entonces, inicialmente va a haber hipoconcentración por esta razón. Y hay un mecanismo más lento de compensación en donde para aumentar el volumen circulante empiezan a pasar líquidos desde el intersticio hacia los vasos sanguíneos. Se libera hormona antidiurética y también lo que ocurre es que el riñón deja de formar orina justamente para ahorrar líquido. Entonces, por esa razón, todos los pacientes que llegan en shock van a ver que vienen con la orina concentrada y sin formar orina.
Y por otro lado se va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona para reabsorber sodio y agua. ¿Qué pasa si nosotros no lo corregimos? Ese gasto cardíaco se va a amplificar, ¿sí? El bajo persiste, empieza a haber más vasoconstricción a nivel de piel, a partir de tracto gastrointestinal, riñón y demás, ¿no? Todo lo que no es vital. Entonces, ese mecanismo que inicialmente era compensador, termina comenzando la fase de descompensación, ¿sí? Por isquemia a este nivel. Entonces, a partir de esta isquemia es donde empieza la descompensación de estos pacientes, esa isquemia sostenida. ¿Qué pasa? Cuando aparece la isquemia en este nivel, aparece la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Hay isquemia, las células se empiezan a lesionar, se empiezan a liberar mediadores de la inflamación, ¿sí? Aparece la respuesta inflamatoria y si no se corrige aparece la falla multiorgánica. Entonces, esa vasoconstricción que inicialmente le servía al organismo para compensar y mantener la perfusión de los órganos vitales es la misma que cuando se amplifica termina descompensándolo. Y la tercera fase, descompensada, tardía o terminal, se produce, como dijimos, el 40% de la bulimia, donde ya en esa instancia no hay mecanismo compensador que llegue a mantener la perfusión de todos los órganos vitales. Vamos a ver entonces con qué se van a encontrar cuando vean una primera fase del shock. Con el sensorio alerta, ¿sí? Porque están actuando los mecanismos compensadores y la presión todavía por ahí no está baja. Sí va a haber taquicardia. ¿Por qué va a haber taquicardia? Por el simpático, perfecto. Las mucosas pueden estar hiperémicas o pueden estar normales, o sea que no hay parámetro ahí. Tiempo llenado capilar puede estar normal o puede estar ligeramente aumentado. La presión arterial va a estar normal o aumentada por el simpático. ¿Sí? Por la vasoconstricción se está produciendo que hasta el momento compensa. La producción de orina, ¿cómo va a estar? Disminuida. Entonces el paciente va a estar en oliguria, ¿sí? Y la orina va a estar concentrada. Y aparte dijimos que inicialmente hay hiperglucemia. Entonces los tres datos que ustedes tienen que llamar la atención cuando reciben un paciente en shock en la primera fase, lo van a encontrar con taquicardia, oliguria o anuria, ¿sí? O orina concentrada y la hiperglucemia. Son los tres datos que le van a dar a ustedes para sospechar que están recibiendo un paciente en shock. Después averiguarán cuál es la causa. Pero estos son los tres primeros signos. Es perfectamente reversible esta fase. En donde nosotros recuperamos la bulimia, ese paciente se recupera. Ya en la fase siguiente vamos a tener los signos que reconoce todo el mundo. Cualquiera que vea este perro se da cuenta que está en shock, pero ya está en un estadio más avanzado. Está deprimido, está con taquicardia el perro y con bradicardia el gato. Vamos a ver por qué el gato lo manifiesta bradicardia y no taquicardia. Las mucosas están pálidas, ¿por qué? Por la vasoconstricción, exactamente. Tiempo llenado capilar prolongado, la presión arterial, la tensión arterial disminuida con el pulso débil, hay hipotermia, los miembros van a estar fríos y el paciente está en oliguria o anuria. Y es reversible si se corrige a tiempo. Y
Y acá tenemos la tercera fase, donde está el sensorio estuporoso, comatoso, las mucosas están azules, grisáceas y frías, hay tiempo de llenado capilar, el tiempo de llenado capilar directamente no se marca, está ausente, porque no hay con qué hacerlo. Está hipotenso, está el pulso débil, está hasta el femoral ausente, no es que está metatarsal ausente, está ausente el femoral, está en anuria y tiene signos de falla, como puede ser la diarrea, pueden aparecer vómitos, está hipotérmico, y este perro tiene muchas posibilidades de morirse. Cuando los tejidos permanecen mucho tiempo isquémicos, lo que ocurre es que cuando se reperfunden se liberan radicales libres, ¿sí?, que terminan produciendo la muerte celular. Entonces, la gravedad del daño celular va a depender del tiempo que permanecieron isquémicos los tejidos. Cuanto más tiempo estuvieron isquémicos, mayor gravedad, mayor riesgo de lesiones por reperfusión y de falla multiorgánica. Objetivos del tratamiento, entonces. Primero, corregir la bulimia en el menor tiempo posible. Colocar siempre más de un catéter. No podemos sacar a ningún paciente del shock con un catéter, entonces hay que poner por lo menos 2 catéteres. Tengan en cuenta que cuando reciben un paciente en shock es muy probable que las venas estén colapsadas, entonces no es tan fácil. Entonces lo primero que hacen es buscar la yugular cuando esto ocurre. Recurran a la yugular si bien no es una vena que usamos habitualmente porque cuesta fijarla, se infiltra con mucha facilidad, sí les va a servir en primera instancia con pacientes en shock para expandir rápidamente la bulimia, y una vez que expandieron la bulimia ya van a encontrar las venas periféricas como para poder poner otros catéteres. Comenzar inmediatamente la reposición de fluidos con soluciones cristaloides isotónicas, que son las que siempre van a iniciar la reposición. No me interesa si es un shock hemorrágico o es un shock hipovolémico relativo. Inicialmente yo empiezo a administrar cristaloides, después voy a ver las diferencias, pero primero cristaloides. Las velocidades de administración son altas, 90 mililitros kilo por hora en el perro, 50 mililitros kilo por hora en el gato, y esto se relaciona con la bulimia. 90 mililitros kilo es la bulimia del perro, 60 mililitros kilo es la bulimia del gato. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de ese cálculo de la bulimia, fraccionar esta cifra en 4, ¿sí? Es decir, calcular bolos de cuartos de bulimia, y los voy a administrar de a cuartos y voy evaluando la respuesta, en 10 a 15 minutos. En una hora les sumaría esto. Lo que pasa es que no reponemos la totalidad de la bulimia, porque si tuviéramos que reponer la totalidad de la bulimia estaría muerto. En general, reponiendo la cuarta parte de la bulimia o la mitad de la bulimia, un poco más de la mitad de la bulimia, nosotros ya tenemos recuperados los parámetros hemodinámicos en estos pacientes. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva? 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, depende de cuánto haya perdido, pero no más de eso. Y ahora tenemos que diferenciar si estamos hablando de una hipovolemia relativa o absoluta. Yo ya empecé a administrarle los cristaloides rápido. Y acá tengo que saber si es una hemorragia o estamos hablando de una hipovolemia relativa. El perro no tiene ningún sangrado externo, o sea que, ¿puedo saberlo? Fíjense. Yo lo que veo es esto, simplemente. ¿Sé si es absoluta o relativa? No, ¿no? Me faltan más datos.
Entonces habíamos dicho que lo primero que hacíamos era colocar catéteres y empezamos a administrar fluidos. Con este poquitito de sangre que nos queda en el catéter, tenemos la opción de hacer 3 determinaciones que son básicas, que son el hematocrito, que vamos a hacer un microhematocrito, unas proteínas totales y una glucemia, que pueden hacerse perfectamente en cualquier veterinaria, porque los costos de una microcentrífuga no son altísimos, que se puede comprar y le va a dar muchos beneficios, lo mismo que hacer unas proteínas totales mediante un refractómetro. De estas 3 determinaciones, estas 2 son las que a ustedes le van a permitir saber si este paciente está con una pérdida de sangre o simplemente es una hipovolemia absoluta, una hipovolemia relativa. Si lo que perdió fue sangre, ¿cómo va a estar el hematocrito y cómo van a estar las proteínas totales? Bajas, ¿sí? Sobre todo las proteínas totales, ¿sí? Que son el indicador siempre más exacto, porque como vieron, el hematocrito en un paciente en shock se modifica, el vaso libera glóbulos rojos, nosotros le pasamos líquidos, ¿sí? Pero las proteínas es lo más exacto para decir es una hipovolemia absoluta relativa. Si perdió líquidos por paso de líquidos a terceros espacios, ¿cómo va a estar el hematocrito y cómo van a estar las proteínas? Altos. Sin embargo, ese color de mucosa lo van a tener en los 2 casos. Entonces, son importantes estas determinaciones. Ahora elegimos la solución. Una vez que sabemos si es absoluto o relativo, decimos, bueno, si es relativo, continuamos solamente con cristaloides. Si es hipovolémico absoluto, puedo seguir con cristaloides isotónicas solas, ¿sí? Que no es lo ideal, pero bueno, si no tienen otra cosa lo pueden hacer. Pero también podemos combinarlo con cristaloides hipertónicas al 7,5%, que después vamos a ver cuál es la ventaja, y podemos combinarlo con coloides, que ya vimos que la ventaja que tiene es que se mantienen por más tiempo en el lecho vascular que los cristaloides. En el shock hipovolémico relativo vamos a subir la presión arterial hasta normotensión. En el shock hipovolémico absoluto vamos a subir la presión arterial sistólica hasta 90. O bien una media de 60 si tienen para medir, pero si no, hasta 90 sistólica, que es lo que generalmente medimos. Después vamos a ver por qué la diferencia. Si hay un shock hipovolémico absoluto, es decir, por pérdida de sangre, significa que las pérdidas de la volemia fueron mayores al 20%, con lo cual, si bien yo empiezo a recuperar la volemia con los cristaloides, tengo que pasarle sangre lo antes que consiga, lo antes posible, ¿sí? Porque tengo que reponer todos los componentes. Recuerden que hay que confundir a estos pacientes porque tenemos que asegurar por lo menos un 20% de hematocrito en el perro y por lo menos un 18% en el gato. Si nosotros lo mantenemos con estos valores bajos, también hay hipoxia a nivel de los tejidos. Es lo mismo que si hubiera hipoperfusión. Entonces, esos pacientes también tienen falla multiorgánica si yo no corrijo el hematocrito. Habíamos dicho que también teníamos que hacer una glucemia. Y habíamos dicho que en la primera fase del shock la glucemia ¿cómo daba? Alta. Cuando progresó nos vamos a encontrar con pacientes en hipoglucemia. Y esto hay que corregirlo porque la hipoglucemia baja es peligrosísima. Los pacientes lo manifiestan por debajo de 40 con convulsiones.
Y recuerden que la glucosa es el sustrato del sistema nervioso central y de todas las células. Entonces, si nosotros no corregimos la hipoglucemia, también se nos va a morir. ¿Cómo la corregimos? Si es muy baja, menos de 60, hacemos bolos de glucosa hipertónica hasta subirla y después la mantenemos con dextrosa al 5% en agua, la infusión continua, lenta. Para mí uno de los casos. Y si la glucemia está normal, no hacemos nada, pero estamos atentos porque en cualquier momento puede subir o puede bajar. Simultáneamente, cualquier paciente en shock, con la colocación de la vía y demás, tenemos que poner oxígeno. Para mí la primera etapa sube. Corregimos la temperatura, dijimos que todos los pacientes en shock están en hipotermia. ¿Cómo se corrige la temperatura? La primera forma de corregir la temperatura es con fluidos calientes. Si ustedes pretenden corregir la hipotermia con soluciones a temperatura ambiente, no lo van a conseguir. Las soluciones hay que calentarlas a 40 grados, por lo menos 41 grados, un poco más de lo normal para poder producir un intercambio de temperatura y que la temperatura suba. Antibióticos, cubriendo los tres espectros, es decir, aerobios gram positivos, aerobios gram negativos y anaerobios. No doy gentamicina porque estos pacientes tienen hipoperfusión renal y la gentamicina es nefrotóxica. Los antibióticos se debe a la isquemia y la translocación bacteriana. ¿Se acuerdan que se produce a partir de la isquemia del intestino? Tenemos que darles analgésicos, pero ¿cuándo le damos analgésicos? Cuando recuperan la volemia, no cuando está en shock. Lo sacamos del shock, recuperamos la volemia, cuando recupera los parámetros hemodinámicos, recién ahí le damos los analgésicos. Y dentro de los analgésicos vamos a dar siempre los que son menos depresores y vamos a dar dosis bajas, vemos cómo actúan y eventualmente si hace falta subimos la dosis, pero no dar dosis altas de entrada. Todos los pacientes con shock hipovolémico relativo, no absoluto, deben ser heparinizados y deben ser heparinizados porque tienen un alto riesgo de tener una coagulación intravascular diseminada, sobre todo los pacientes sépticos. La dosis de heparina preventiva es 50 a 100 unidades kilo, que se da cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? Y esa es una dosis muy baja que en el caso que tuvieran que entrar a cirugía no les va a interferir en absoluto con la coagulación. En pacientes sépticos o con hipovolemias relativas se heparinizan. Los que entran con shock hipovolémico absoluto por hemorragia, no. Pero sí los que entran sépticos, con shock por sepsis o por cualquier otra patología que lleve a pasaje de líquidos a terceros espacios. Como puede ser, por ejemplo, el golpe de calor. Con respecto a la acidosis, se corrige sola. Cuando ustedes corrigen perfusión, la acidosis se corrige. No hace falta hacer ningún tipo de corrección. ¿Darían corticoides en el shock hipovolémico? No, ¿por qué? Ya habíamos visto que hay un exceso de corticoides que ya se encarga el simpático o lo liberal, o sea que no es necesario. ¿Darían aminas vasoactivas en el shock hipovolémico? No, ¿por qué? ¿Qué hacen las aminas vasoactivas? Producen vasoconstricción. Entonces, si yo tengo un shock hipovolémico
ya sea absoluto o relativo, lo que estoy teniendo es un déficit de volemia. Entonces la única forma de resolverlo es reponiendo la volemia, no es produciendo más vasoconstricción de la que ya hay. Entonces, no solo que no les resuelve el problema, sino que está contraindicado, porque están produciendo más vasoconstricción todavía. Bueno, vamos a ver primero cómo se maneja el shock hipovolémico relativo y después cómo se maneja el shock hipovolémico absoluto, y vamos a ver 4 casos. Esta perrita era una hembra de 5 años que entra con una piómetra descompensada. Llega con las mucosas pálidas, como vimos en el caso anterior. Le hacemos un microhematocrito, tenía 47%, le hacemos unas proteínas totales, tenía 9,7. El lactato daba 8,9, los valores normales del lactato es de 1 a 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las células que están isquémicas se producía glucólisis anaeróbica? ¿Sí? Y dentro de esa glucólisis anaeróbica se formaba el lactato que pasaba a la circulación. Bueno, lo normal es de 1 a 2, acá estaba en 8,9. Tiempo de llenado capilar estaba ausente, las mucosas estaban grises. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una hipovolemia absoluta? ¿Es un shock hipovolémico absoluto o relativo? Relativo, perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿Cuándo entra cirugía? Cuando lograremos compensar ¿qué? La hipovolemia, Tenemos que corregir volemia, después va a entrar la cirugía y producción urinaria, no se olviden. ¿Con qué reponemos la volemia? Con cristaloides isotónicos, ¿sí? Entonces empezamos rápido, como vimos, la reposición de cristaloides isotónicos. ¿Cuál es la velocidad y el volumen inicial? Rapidísimo, ¿se acuerdan? 90. Hacemos rápido el cálculo, sabemos que si la volemia del perro 90 mililitros kilo, el perro pesa 10 kilos, con 900 mililitros, dentro de una hora le vamos a poder pasar tranquilamente. Cuando empezamos rápido, sin preocuparnos. Una pregunta, si repones muy rápido, ¿no pones riesgo de daño por reperfusión a la célula? Es que si vos no, la reperfusión la vas a tener siempre. Si vos no repones rápido, más tiempo pasa isquémica la célula y peor es. Entonces vos tenés que jugarte a reponer rápido. Después la reperfusión no la vas a poder manejar. ¿Cuándo bajamos la velocidad? Cuando empezamos a recuperar los parámetros, bajamos la velocidad. ¿Hasta qué presión arterial sistólica y media?